Amigos de Canal 28, bienvenidos a Punto Central. Estoy muy contento de estar el día de hoy con ustedes y con los panelistas que me acompañan esta noche. Como todos los lunes, vamos a debatir y a discutir temas de la agenda que a usted y a mí nos interesan demasiado. El día de hoy tendremos a un invitado especial que decidimos invitarlo porque es un gran tema en el que todos debemos de estar enterados y queremos hacer también una invitación para compartir todos los datos referentes a la Auditoría Superior del Estado. Para eso hemos invitado al licenciado Héctor Acosta. Héctor, bienvenido a Canal 28. Gabriel, al contrario, gracias por la invitación. Nos da muchísimo gusto que estés aquí con nosotros. Muy amables. Nos acompaña el señor Amin Anchondo, panelista ordinario de Punto Central. Bienvenido, Amin. Gracias por la invitación, Gabriel. Pero hay que quitarle lo de señor. ¿A ti? El joven, sí, claro. Ok. Jovenazo, Amin Anchondo. Moni, bienvenida. Mónica Meléndez, ya la conocen, militante del PRI, además ex candidata a diputada federal y una activista muy frecuente en las buenas luchas por Chihuahua. Bienvenida, Moni. Hola, muy buenas noches. Un gusto poder estar aquí y recibir al auditor del Estado. Yo les hago una propuesta. ¿Qué les parece si dividimos este programa en 3 segmentos? La primera, la reingeniería en la Auditoría Superior del Estado cuando asumes el cargo, Héctor. ¿Te puedo tutear? Sí, claro, por supuesto. Excelente, muy bien. Después nos vamos a la nueva ley de fiscalización, a ver cómo va, a ver qué opina el Auditor Superior del Estado también. Y terminando, del futuro de este ente fiscalizador, ¿cuáles serían nuestras aspiraciones en un Estado democrático? ¿Cuáles serían las mejores plataformas para llevarlo a un buen barco? ¿Por qué menciono esto? Tenemos un antecedente penoso en el Estado de Chihuahua. El Auditor Superior del Estado, la persona encargada de fiscalizar, de auditar, de examinar las cuentas públicas para el Estado de Chihuahua, está en la cárcel. Me refiero al exauditor, no se asusten. No se asusten. Ese es un referente terrible en el estado de Chihuahua, 15 años de la creación de este ente. Desde ahí vamos a partir y a discernir y les hago una invitación, si tú me lo permites, Héctor, primero que participen los panelistas, porque quiero hacerles una pregunta básica y sencilla. Para ustedes, en un escenario, si quieren llamarlo hasta utópico, ¿cuál sería la Auditoría Superior de los sueños de cualquier chihuahuense? Vamos empezando este ejercicio para que el auditor nos escuche las primeras posturas y luego comenzamos contigo. ¿Te parece, Héctor? Adelante, muy bien. Moni, empezamos contigo. Pues mira, yo creo que más que nada, más que señalar a alguna persona, alguna institución o algún organismo, yo creo que más que nada debemos de ser nosotros mismos nuestros propios auditores, ¿no? No dejar llevar las cosas tan arriba o tan encaminadas hacia una situación en la que no es correcta. Creo que si cada uno de los ciudadanos tuviéramos esa conciencia de ser nuestros propios auditores en las acciones que hacemos, no nada más en el ejercicio público, sino también en el ejercicio privado, y de esa forma, pues bueno, yo creo que pudiéramos evitar muchas cosas y es parte de la inserción de valores, de la inserción de responsabilidad social que necesitamos tener como personas, como ciudadanos, y que de esta forma es como vamos a ir impulsando a que Chihuahua tenga mejores personas, mejores profesionistas y mejores servidores públicos, ¿no? Tenemos datos que nos van a dejar impactados, no me voy a adelantar para que los dé el auditor y los dé a conocer. Escuchamos primero la postura de Amin Anchondo. Gracias. Pues primero, bienvenido auditor, qué gusto que estés aquí en esta mesa. Siempre tratamos de comunicar las cosas de una forma diferente en la que todas las personas podamos entender, y creo que el tema de auditoría es bien complicado. La auditoría creo que es la parte que le da confianza al ciudadano en el sentido de que se está haciendo buen uso de sus recursos públicos, de sus impuestos, de todo lo que erogamos como ciudadanos para tener servicios públicos de calidad. Creo que esa institución es el órgano técnico de parte del Congreso del Estado, que tiene una chamba muy particular, pero que la legitimidad con la que trabaja y con la que llega es bien importante. Y digo esto porque, como dijo Gabriel, ¿no? Venimos de un proceso muy triste donde acabó con que el exauditor del Estado esté en la cárcel. O sea, ¿qué tuvo que haber pasado para que se corrompieran muchas organizaciones, instituciones y lograr el latrocinio que vivimos en épocas pasadas? Y entonces inicia una reconstrucción de esa legitimidad y de confianza con la propia institución. Yo como me lo imagino, pues como está pasando en Chihuahua, hay que reconocerlo, el proceso de selección del Auditor Superior del Estado lo reconocen en todo el país porque no es designación de nadie, ni incluso una terna únicamente en el Congreso. Se hizo un proceso de selección donde se seleccionó un comité seleccionador de los que entrevistaron a muchas personas que aplicaron en un proceso donde los criterios en cuestión de méritos técnicos, de confianza, de visión, de lo que es la propia auditoría, pues hizo que seleccionaran en este caso
a usted. Esto te crea una legitimidad importante en la institución y además pues con todo lo que viene y el proceso de reconstrucción de esto. ¿Cómo me imagino una auditoría? Pues una auditoría que se dedique a mejorar el servicio público, sí por medio de sanciones, sí por medio de procesos internos de control, pero es importante que veamos una mejoría. Al fin de cuentas, creo que todos los servidores públicos estamos ahí pues para que los ciudadanos vean los frutos en cuestión de su calidad de vida. Es una chamba muy complicada de la auditoría, pero es esencial el lograr aterrizar esta parte. Entonces así me imagino esa institución legítima, con toda la integridad de la persona que lo encabeza, con procesos internos extraordinarios, con una ley de fiscalización que ahorita hablaremos del cómo opera la auditoría, y a final de cuentas que ayuda a mejorar la calidad de vida. La auditoría, la imagen de la auditoría está muy golpeada y parte de ello fue porque se fincó con base en el servilismo y en la voluntad del pasado gobernador. ¿Cómo cambiar estos paradigmas, Héctor, cuando tú llegas al cargo y qué es lo que te encuentras al asumir esa posición? Bueno, muchas gracias, Mónica, Amin, Gabriel, gracias por la invitación. A ver, primero yo quisiera decir qué es la auditoría para entenderlo en términos globales. Yo lo diría de forma muy sencilla. Es el órgano técnico encargado de vigilar cómo se gasta el dinero del presupuesto, tanto en los municipios como el Estado. Así de sencillo, vigilar que el gasto esté apegado a la ley. ¿Cuál es la visión que tengo yo acerca de la auditoría? Siempre he pensado que las personas, como las instituciones, tienen un prestigio. Una institución va generando un prestigio. Cuando ustedes escuchan, por ejemplo, hablar acerca del INE, acerca del INEGI, son instituciones que a lo largo de muchos años han ido adquiriendo fortaleza institucional. Igual que cuando hablamos respecto de una persona. Cuando nos dicen el nombre de una persona, inmediatamente nos acordamos de una característica principal de esa persona. Pues así las instituciones. Yo creo que en el caso de la Auditoría Superior del Estado, por el antecedente que dabas, Gabriel, estaba lamentablemente en una situación de desprestigio porque simplemente su titular pues está bajo proceso penal, no en relación con un acto, sino con una serie prácticamente que supera la decena de actos de corrupción que se ejecutaron dentro de la auditoría. ¿Y por qué digo que se ejecutaron? Porque ya tenemos por lo menos una sentencia relacionada con estos actos de corrupción. Luego, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Qué fue lo que encontramos cuando llegamos a la Auditoría Superior del Estado? Bueno, pues los datos son muy alarmantes. Se han gastado en los últimos 12 años cerca de 1,000 millones de pesos en presupuesto. Y este presupuesto, 1,000 millones en 12 años, ha traído como producto solamente 13 sanciones a servidores públicos municipales. 12 de esas sanciones han sido exclusivamente amonestaciones. La amonestación no es otra cosa más que un oficio donde le dicen a alguien que está sancionado con una amonestación. Esa es toda la trascendencia de una amonestación y una sanción económica de 134,000 pesos. Es decir, se invirtió en la auditoría 1,000 millones y no sé si se recuperaron porque esa es otra etapa, se sancionó a un servidor público con 134,000 pesos. Eso por el lado de los resultados a nivel municipal. A nivel estatal, teníamos únicamente alrededor de 7 servidores públicos que enfrentaron una denuncia administrativa. Ahorita en palabras sencillas les digo la diferencia entre denuncia administrativa y penal. Y entonces solamente se habían iniciado procedimientos y sancionado a 7 servidores públicos de gobiernos del Estado en 12 años de la creación de la Auditoría Superior del Estado. ¿Qué es una sanción administrativa? Es un procedimiento en la que el servidor público tiene como consecuencia de sanción, puede ser una multa, una amonestación como ya dije, una suspensión temporal, una destitución o, lo más grave, una inhabilitación para que ocupe cargos públicos por un periodo determinado. También puede incluir una multa o la reparación del daño, que eso es lo que más le importa al Estado. Claro. Entonces, si se fijan ustedes, 1,000 millones de pesos con estos resultados. Ese es el diagnóstico que tuvimos cuando llegamos a la auditoría. 12 años y solo se habían iniciado 7 procedimientos. 7 procedimientos de servidores públicos estatales. ¿Y ahora, Héctor? Bueno, en lo que llevamos al frente de la auditoría, de diciembre a la fecha, presentamos a nivel de cuenta pública 2016, 45 denuncias ya, y de la cuenta pública 2017, 9.
Es decir, 54 procedimientos en 7 meses contra 7 en 12 años. Siempre hemos tratado de ser bien sinceros aquí en Punto Central, reconocemos quién hace un buen trabajo, criticamos a quien no lo hace y en este sentido quiero hacerte una pregunta, Héctor. ¿Has recibido tú alguna llamada de un funcionario de parte del Partido Acción Nacional, que es quien ostenta el poder ahorita, para evitar auditar alguna cuenta, para portarte bien con algún funcionario del mismo gobernador? Te lo digo abiertamente, Gabriel, no he recibido llamadas en ese sentido. Los diputados sí solicitan que escuchemos a un servidor público, por ejemplo, que quiere explicar una observación. Eso es normal y yo lo puedo decir abiertamente. Podemos recibir a cualquier servidor público que quiera aportarnos elementos para explicarnos qué fue lo que pasó en algo que estamos investigando. Pero eso es distinto. Pero que alguien haya hablado para solicitar que no auditemos, que no sancionemos, no lo he recibido. Menos para exigir. No, y lo que yo te diría es, mis cargos anteriores en el gobierno federal han sido directamente con secretarios de Estado. Entonces, yo no pondría mi trayectoria en tela de juicio por una llamada de un funcionario, pues quizás que se va en 2 o 3 años. Claro. Mi cargo dura 7 años, entonces no hay nada que valga la pena como para ponerme en riesgo de lo que lamentablemente al parecer hizo el anterior titular de esta institución. Yo creo que es bien adecuado hacer este tipo de preguntas porque nos ven en su mayoría personas jóvenes y es lo primero que se les viene a la mente porque venimos de costumbres que así funcionaba la auditoría, llamadas directas desde el despacho del gobernador hacia el auditor. Por eso la intención de hacer estos despojos. Además eres de las fuerzas básicas de Canal 28, ¿verdad? ¿Tú trabajaste Así es. aquí? Pero cuando era Sistema Regional de Televisión, fue ahora sí que con, no sé si es el nieto o el papá de Canal 28. Así es. Auditor, aquí a mí me surgió una pregunta y siempre soy muy filosofal en las cosas, pero ¿por qué pasa esto? Porque había un contexto de que la ley estaba mal, porque hay veces que las leyes las hacen mal para que no se pueda proceder, para que no se pueda hacer bien la chamba en cuestión de auditoría, de revisiones, de inspecciones, o porque había una persona que no le interesaba hacer las cosas bien. Creo que hay veces en la vida pública que hay las dos cosas. O la persona no quiere, o simplemente no se tiene las herramientas, las facultades en realidad para hacer que funcione un tema de auditoría. ¿Qué pasaba aquí en Chihuahua? ¿Por qué en 12 años no se pudo hacer absolutamente, nada, prácticamente, ¿no? Yo lo resumiría nada, y de repente sí se pueden hacer las cosas? Yo creo que hay una combinación, hay una combinación entre leyes mal estructuradas y también intenciones por parte de servidores públicos que aprovechan esas leyes y que adicionalmente tienen una intención más allá de la que corresponde a su obligación. En el caso, por ejemplo, de la auditoría, lo que nosotros podemos percibir pues, es que había una intencionalidad de mostrar demasiadas cifras de observaciones, es decir, cantidad de auditorías y cantidad de resultados de auditorías. Sí, pero nunca se mostraba qué pasaba con esos resultados. Claro. Entonces, si no tenemos la parte final, que es, ya detectaste una irregularidad, ¿quién es el responsable? Por una parte. Y segundo, ¿cómo vamos a hacer para restituirle al Estado, al gobierno, aquello que perjudicó el servidor público con su actuación ilegal o irregular? Exacto. Y ahí, por ejemplo, yo ponía esa pregunta porque, y eso es de reconocerse, a ver, a nivel nacional estamos esperando un sistema nacional anticorrupción, un sistema estatal anticorrupción, para ver si ahora sí podíamos combatir la corrupción realmente, ¿no? Y que no hubiera impunidad. Pero luego el caso Chihuahua, ¿no? O sea, el gobernador logró integrar a través de la fiscalía y las dependencias correctas pues las suficientes denuncias como para tener órdenes de aprehensión en contra del exgobernador sin la necesidad de que hubiera un sistema nacional anticorrupción funcionando. A mí, ¿qué moraleja me dice eso? Pues, oye, tal vez no se necesita todo lo que estamos pensando para en realidad combatir la corrupción y solamente necesitamos personas que sí quieran hacer bien su chamba. Pero también sé que sí es una serie de controversias en cuestión de las leyes locales y se está trabajando una ley de fiscalización. ¿Cómo va la armonización, auditor? ¿Cómo lo sientes? Como antecedente, ¿qué es la ley de fiscalización? La ley de fiscalización es la ley que determina cómo nosotros debemos de revisar la forma en la que se gastan los recursos en el Estado. Es decir, la ley que nos regula. Esta ley tiene una particularidad, porque todavía está vigente, claro, que después de que realiza la auditoría sus revisiones, sus auditorías, se las pasa al Congreso. Y el Congreso
por mayoría de votos, decide en qué casos sí se puede iniciar un procedimiento de responsabilidades o un procedimiento administrativo en contra de un servidor público y en qué casos no se debe hacer, independientemente de que hayan elementos o no existan elementos. Y entonces la auditoría se quedaba como un invitado de palo en razón de que no podía ir más allá porque le estaban impidiendo de alguna manera realizar acciones legales. Y me parece una posición un tanto cómoda. Les voy a decir por qué. Yo les dije hoy a un grupo de diputados, les dije, la verdad es que la situación ideal para un auditor es la actual, porque solo audita y le deja la parte más importante, que es la de decidir presentar denuncias penales a los diputados. Esa es la posición más práctica para el auditor, pero se trata de enfrentar los retos, claro, o sea, y realmente de responder para lo que fuimos contratados. Coincido, evades broncas con tu posición actual, no hay ningún problema. Pero se politiza también. Claro, Eso te iba a decir, hay que quitar ese... sucede mucho que cuando llega a darse en ese tenor, ya al momento en el que pasan los diputados y empiezan las fuerzas políticas y empieza un diputado y empieza otro diputado, pues ya se politiza el tema y ya no, o sea, se pierde el fin que se tenía, ¿no? Y eso tiende a que a lo mejor no se haga o no se determinen las cosas como debería de ser, que ha sucedido en muchos casos anteriormente derivado de esta situación. Yo creo que la gran bronca es que no hemos sabido acotar los intereses políticos que existen y que permean en cualquier ambiente político. Sí. Creo que para eso debería de estar una legislación muy sólida, armonizada, y pues que le dé dientes a la auditoría. Bueno, el dato que les comparto es, somos el único estado que tiene este sistema, que estamos sujetos a que el Congreso le diga a la auditoría qué hacer y qué no hacer. Y es muy lógico, cuando existía este sistema a nivel, en otros estados y a nivel nacional, pues el resultado era muy sencillo. Si el partido gobernante tenía mayoría, las cuentas públicas siempre eran aprobadas. Claro. Y caso contrario, si era de oposición, siempre eran negadas. Entonces, hay que quitarle este ingrediente político a este trabajo que tiene que ser completamente técnico. Son personas con gran experiencia, las que tienen y conocimientos, las que tienen que analizar cuando hay una violación a la ley, cuando hay desvío de recursos. Y no debe ser una revisión de carácter político, de primero dime de qué partido es el servidor público al que vamos a sancionar y luego te digo el resultado. Y que en la auditoría también estén los mejores perfiles y que no se convierta en una sucursal del partido de compromisos. Actualmente, ¿cómo integraste tu equipo, Héctor? ¿Quién lo integra? Lo que hicimos fue integrar en el primer nivel a personas que por lo menos tienen 10 años de experiencia en materia de combate a la corrupción, transparencia y fiscalización. Tenemos entre ellos a 4 excontralores federales de diferentes instituciones. Tenemos a una excontralora de la Secretaría de Economía Federal, tenemos a un excontralor del SAE, que ahora es el Instituto para Devolver al Pueblo lo robado. Sí, tenemos jóvenes, esto es algo muy formal. Tenemos a una ex titular de Contralora a nivel nacional del CIDE, ¿sí? Y tenemos a un exauditor también Contralor Federal de la CONADE. Entonces, pero aparte de eso, quienes están en general participando con nosotros, entre ellas, por ejemplo, una excelente colaboradora, Alejandra Rascón, ella estuvo en la terna para ser la secretaria técnica del Sistema Nacional Anticorrupción, y es de Chihuahua. Y ella, bueno, no quedó como secretaria, pero estuvo en la terna, se incorporó aquí con nosotros. Y prácticamente todos los que hemos invitado tienen una gran experiencia en esta materia. Y adicionalmente, les digo, hicimos una reciente convocatoria a estudiantes de la Facultad de Derecho y nos recomendaron a 10, ahorita ya son un poquito más, pero a 10 de los mejores promedios de la facultad. Requisito principal, promedio de 9 como mínimo. Bien, me la ganaste, apenas te iba a preguntar de eso. Lo vi en redes sociales y me llamó muchísimo la atención, de hecho te pregunté también ahí. Hemos visto bueno, yo también lo veo a través de redes sociales, pero he visto que se le ha metido por parte de la auditoría mucho auge a esta relación con sociedad civil, con universidades y demás. Hoy vimos que también firmaste un convenio con Fundación Colosio. Así es. Para el tema de rendición de cuentas de los municipios, ¿no? Y eso está bien, porque eso habla de que están trabajando sin importar una cuestión política, una cuestión partidista y que están generalizando. Porque en aras de mejorar la
relación del auditor o la imagen de la auditoría, pues se necesita una figura madura que tenga la capacidad de diálogo con las distintas fuerzas políticas. Claro. Siempre nos asusta que se sienten a platicar con otras personas que no piensan igual y es lo que necesitamos en esta democracia, más diálogo, más acuerdos, pero no en lo oscurito, sino Eso a la es muy luz importante, pública. Gabriel. A ver, mis interlocutores obviamente son las autoridades del Congreso, pero a su vez los coordinadores de los grupos parlamentarios. Tengo una excelente relación con el diputado Colunga, coordinador de Morena, con el diputado Bazán, coordinador del PRI, con el diputado Fernando Álvarez, coordinador del PAN. Y es muy importante, porque una cosa es que no estemos de acuerdo en algunos temas, como por ejemplo en el tema de la reforma a la ley de fiscalización, pero eso no significa que no podamos tener capacidad de encontrar las coincidencias, que creo que son más para lo que estamos llamados todos desde, ahora sí que una exigencia social impostergable, el combate a la corrupción. Claro, así es. No, y aparte, a ver, ahorita que retomamos lo de la ley, pues es bien importante que en realidad salga esa ley, porque si ya, y digo la frase, ¿no?, de Einstein, de si quieres tener resultados diferentes, pues no hagas exactamente lo mismo. Creo que si ya no funcionó el sistema pasado, y digo porque no funcionó, porque es evidente, ¿no?, con todo el robo que hubo en gobierno del Estado, pues pasó por manos del auditor y pasó por manos de esa comisión de diputados que le aprobaron todas las cuentas públicas al exgobernador. O sea, el sistema no funciona cuando está politizado. Tenemos que meternos a la parte técnica y creo que eso es lo que debe imperar siempre, que sepamos que estas son faltas administrativas, estas otras son delitos y que en automático se tenga que saber hacia dónde va sin tener que politizar cada una de las cuentas públicas. Porque yo lo que siento que ahorita sucede es que hay un gran trabajo por parte de la auditoría y al final se apilan muchísimos casos, llegan al Congreso y se toma la decisión políticamente si avanzan o no se avanzan. Así es como está la forma actual. Sí, y yo creo, les voy a dar un dato. La auditoría puede funcionar y les voy a dar un ejemplo claro. Auditoría Superior de la Federación. Quien detecta las primeras irregularidades de los gobernadores de Quintana Roo, Veracruz y Chihuahua, quien primero detecta formalmente como autoridad es la Auditoría Superior de la Federación. Si ustedes analizan, se meten en internet y analizan las observaciones que emitió en su momento, lo acaba de declarar el exauditor. Dijo, yo le dije al presidente de la República que lo de Veracruz era muy grave, pero lo de la estafa maestra era gravísimo. Entonces, sirvió para dos de los temas que hoy, salidas ya las autoridades que estaban inmiscuidas en estos temas, estamos viendo pues que sí había elementos para proceder en contra de servidores públicos de muy alto nivel. Que simbraron la vida política. La investigación periodística de la estafa maestra se basó en unos primeros documentos de la Auditoría Superior de la Federación y debería de existir, pues, se suena muy utópico, pero pues la madurez, ¿no?, de los gobernantes en turno para aceptar este tipo de indagatorias y de inmediato judicializarlas, que ese es el gran problema que tenemos. ¿Qué les parece si vamos a un corte para ahondar ya en el tercer tema y regresamos muy rápido aquí a Punto Central?